Hola, bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal Tiempo y Espacio en la sección Medicina de Supervivencia. Hoy vamos a hablar acerca de las lesiones traumáticas agudas y el método RICE, Rest, Ice, Compression and Elevation. Arroz en inglés, que básicamente quiere decir descanso, reposo, hielo, frío, compresión y elevación, que son los 4 pilares básicos con los que vamos a tratar prácticamente toda la patología traumática que nos vamos a encontrar de forma aguda, pues en una situación de primeros auxilios o en una situación de supervivencia. Vamos a hablar de las lesiones que se producen o bien por un impacto directo, es decir, pues un golpe con un coche, un golpe con una moto, un golpe contra un árbol, un golpe contra una piedra, un golpe entre 2 personas, cualquier impacto directo que afecta al organismo, pero también por la movilización exagerada de las articulaciones. Por ejemplo, la pérdida del contacto articular cuando forzamos una articulación más allá de su rango habitual del recorrido. La lesión más frecuente, la del tobillo, ¿no? Cuando nosotros tenemos lo que se dice una torcedura de tobillo, es decir, forzamos la flexión interna del pie de manera que se nos mete el pie hacia adentro, el ligamento que sujeta el pie en la parte externa, que se llama ligamento peroneo astragalino, se distiende, se da de sí y nos provoca un esguince, que es el esguince más frecuente que nos vamos a encontrar. Bien, lesiones por impacto directo o lesiones por forzar la movilidad articular, para que nos entendamos. Vamos a hablar de los tipos de lesiones que vamos a ver. La más frecuente y con la que más nos vamos a encontrar es la contusión. La contusión es el impacto directo del organismo contra el suelo, contra un objeto o contra otra persona o ser vivo. El esguince es la distensión de un ligamento en una articulación. Los esguinces se clasifican según el grado, pero acordaros siempre que el esguince es afectación ligamentosa. La gente confunde luxación, esguince y demás. Bueno, esguince, ligamento. Esguince, ligamento. El esguince de grado 1 va a ser la distensión, la inflamación del ligamento, porque hay una pequeña distensión de ese ligamento. El esguince de grado 2 va a ser eso mismo, un punto más allá, con una rotura parcial de ese ligamento que une 2 huesecillos. Y el esguince de grado 3 va a ser la rotura completa de ese ligamento con un gran hematoma que se va a ver a simple vista enseguida en cuanto se produce la lesión, ¿vale? Es decir, hemos visto contusión, hemos visto esguince y vamos a hablar de la luxación. El esguince era la afectación ligamentosa, la luxación es la pérdida del contacto de las superficies articulares. Todas las articulaciones del organismo contienen un contacto entre 2 huesos y para ello necesitamos 2 caras articulares que se encuentran entre sí. Cuando esas caras articulares, que son las que nos permiten girar, flexionar, traccionar o deslizar, cuando esas superficies articulares pierden contacto, se nos ha producido una luxación. Hemos perdido la estructura anatómica normal de la articulación y se nos produce una luxación. En cualquier contusión, esguince o luxación, ¿cómo lo valoramos? Nos encontramos a un paciente que le duele algo porque se ha dado un golpe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo valoramos? Primero, no empezamos a mover nosotros todo lo que encontramos, ¿no? Miramos al paciente, observamos dónde se ha golpeado y le decimos, ¿puedes moverte? Imaginemos que el paciente se ha hecho daño en una muñeca. Pues antes de nada hay que preguntar al paciente si puede mover los dedos y si es capaz de mover la muñeca. Cuando el paciente presente limitación por dolor a la movilización, nosotros no forzamos esa exploración. Lo mantenemos así, observamos y nos vamos a acordar de fijar, inmovilizar y provocar descanso en esa posición en la que el paciente es incapaz de mover más allá, donde no vamos a poder mover más allá, ¿vale? No forzamos nunca la movilización. Vamos a explorar eso. Vamos a observar si existe algún tipo de deformidad o crepitación. Cuando nos encontramos algo deforme en un cuerpo humano, normalmente significa que hay una fractura. Igual que cuando nos encontramos que algo crepita en una lesión. Si suena crack, crack, igual que cuando partimos el huesecito de un pollo, o igual que cuando partimos un palito, estamos en el campo y se parte a medias y notas un crack, 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 eso nos está hablando de una fractura. Tan importante que como esto que hemos dicho es que el paciente nos cuente, oye, cuando me he caído he oído crack. Eso normalmente significa que hay una fractura ósea. El paciente tiene capacidad de autoescucha y es capaz de haber escuchado cómo se le rompe un hueso, se oye perfectamente, ¿no? Entonces, hemos valorado la movilidad, es decir, vemos hasta dónde se puede mover el paciente, hemos valorado la deformidad y la crepitación, que nos van a hablar de si hay o no hay fractura. Tenemos que ver si existe algún tipo de complicación. Las 2 complicaciones más importantes que se producen en contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas son las vasculares, las de la circulación, y las neurológicas. Os voy a dejar ejemplo de las 2, ¿vale? Cuando se nos produce una complicación vascular, lo que nosotros vamos a observar, imaginaros una lesión en una rodilla.
y que esa rodilla se ha desplazado, se ha salido de sitio, se ha desplazado y comprime una arteria. No nos va a llegar la circulación al pie y eso nos va a provocar una isquemia, una pérdida de sangre en la parte distal de la pierna. Eso es una emergencia. Al igual que si en vez de haber afectado a un vaso sanguíneo nos afecta a un nervio, pero me da igual la parte del cuerpo que sea. Por ejemplo, en la luxación de hombro es relativamente frecuente que se afecte los nervios que dan vida al brazo, de manera que el paciente nos va a contar que no tiene fuerza para mover la mano o que tiene una sensación como de hormigueo constante en la palma, en los dedos. Eso es una emergencia. La lesión vascular como la lesión nerviosa van a ser emergencias que nos van a hacer avisar muy rápido para que vengan contando los síntomas que tiene el paciente. 1. Hemos visto que el paciente hasta dónde puede mover. 2. Hemos visto si hay o no signos de fractura, crepitación o deformidad. 3. Hemos visto las complicaciones vasculares y nerviosas. Mirad, cuando no sepáis si puede haber o no puede haber una complicación vascular, observad el relleno capilar. Recordáis que lo veíamos en el capítulo anterior. Cuando nosotros oprimimos una uña, la dejamos completamente blanca, la dejamos exsanguinada, sin sangre, la dejamos blanca. Al soltar se nos rellena de sangre en aproximadamente 2 segundos. Siempre que un paciente que tenga una lesión traumática en el brazo, tenga relleno capilar en los dedos de la mano, o tenga una lesión traumática del pie, tenga relleno capilar en los dedos del pie, nos indica que parece que no hay una lesión vascular importante. Y siempre que el paciente conserve, si nos hemos hecho daño en el hombro, en el codo, o en una rodilla o en la cadera, pero el paciente conserva la movilidad del pie, la movilidad de la mano, posiblemente no hay una lesión neurológica importante. Esas son las dos formas más importantes de descartar complicaciones en las contusiones, esguinces, luxaciones e incluso en las fracturas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo tratamos? Ya tenemos claro que el paciente tiene un golpe o tiene una afectación traumática aguda. Me da igual la que sea. Me da igual que sea contusión, me da igual que sea esguince, luxación e incluso me da igual que sea fractura. Vamos a tener que aplicar el método RICE. Primero, REST, reposo. Para conseguir el reposo, si sospecho una fractura o veo una luxación, voy a tener que inmovilizar esa articulación desde la articulación anterior a la articulación posterior. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una lesión en el codo. No basta con inmovilizar el codo, voy a inmovilizar desde la muñeca hasta el hombro, para no permitir los movimientos de flexión, de pronación, de supinación, sino tener todo el brazo inmovilizado y que mi brazo pueda descansar, pueda reposar. Ese concepto es importante. Al inmovilizar, inmovilizamos la articulación inmediatamente posterior y la inmediatamente anterior a la lesión, esté donde esté la lesión. Si yo tengo una lesión aquí, inmovilizo desde aquí hasta aquí. Si yo tengo una lesión aquí, inmovilizo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Si sospecho una lesión del cuello, sin tocar en exceso, inmovilizo completamente toda la columna vertebral siempre que pueda. No muevo al paciente hasta que lleguen las asistencias sanitarias, como ya dijimos en el vídeo de las cosas que había que evitar, de las cosas que no había que hacer. Vale, hemos hecho REST, reposo. Si no tenemos fracturas, si no tenemos ninguna lesión tan grave ni hay que inmovilizar, al menos dejemos la articulación quieta. Si te has dado un golpe, para, descansa, tienes que parar, ¿vale? Ice, hielo. El frío local siempre alivia las contusiones. Mirad, cuando nosotros nos producimos una contusión, un esguince, una luxación o una fractura, en los 4 casos vamos a tener un gran edema, una gran salida de líquidos e incluso de sangre formando un hematoma en la zona de la lesión. Bueno, pues la aplicación de frío que no haga daño a la piel, no pongáis un hielo directo sobre la piel. Colocamos un paño, colocamos un calcetín, colocamos un guante, la manga de una camiseta y inmediatamente encima colocamos el frío pues aislado, ¿no? Hielo, guisantes, la bolsita de Friolist que se rompe y nos da frío inmediato que podemos llevar en el botiquín si queremos. Frío, ¿vale? Hay que intentar aplicar frío. Cuando nosotros aplicamos frío, bajamos el edema, disminuimos la cantidad de sangre que se produce si hay un hematoma y mejoramos la posterior evolución de la lesión. Es muy importante aplicar frío al menos 10 minutos cada hora hasta que lleguen las asistencias sanitarias. Una vez que nos hayan asistido y nos vayamos a casa, incluso si ya pues, decides que tienes una contusión mínima, que te vas a tu casa y no te pasa nada, ponte hielo. 10 minutos cada hora, 10 minutos cada 2 horas, un par de días.
la lesión va a ser muchísimo más rápida, la lesión va a evolucionar muchísimo más rápido y va a estar mejor. Rest, ice, compression. Ojo, no se trata de comprimir tanto que no pueda pasar la sangre, pero de la misma manera que hemos hablado que el frío va a limitar el edema, la compresión media aplicando un vendaje en la zona donde nos hemos producido la lesión, va a evitar la edematización masiva. Va a evitar que se nos ponga, que se nos hinche el tobillo como una bota o que se nos hinche el brazo de una manera exagerada. Entonces, una compresión moderada en la que no perdamos el pulso. Cuando nosotros ponemos una venda por una lesión traumática, no tenemos que comprimir tanto como para perder el pulso. Pero una compresión ligera que sujete, que produzca cierto alivio por la propia sujeción, que además nos va a servir, pues eso, de inmovilización, ¿no? Ese es el concepto más importante de la compresión, bajar el edema y lograr la inmovilización adecuada, ¿de acuerdo? Rest, ice, compression and elevation. Cuando nosotros tenemos una lesión traumática, sea donde sea, si vosotros tenéis una lesión en un dedo, cualquier día que se os produzca, por mínima que sea, observad lo que ocurre. Si levantáis el brazo, como la lesión mejora, y si bajáis el brazo, de pronto la lesión empieza a latir. ¿Por qué? Porque la gravedad facilita la llegada de la sangre. Es así de simple, ¿no? Entonces, cuando yo tenga una lesión en un tobillo, cuando yo tenga lesión en un brazo, intentemos mantener ese miembro, el miembro afectado, más elevado que la altura del corazón. Eso va a evitar de forma muy importante el edema, la hinchazón y la sintomatología dolorosa. Ese es el concepto RICE. Rest, Ice, Compression and Elevation. Descanso, hielo o frío, compresión y elevación. Ya está. Si os sabéis esto, os habéis aprendido toda la traumatología de urgencias. No jugamos a reducir fracturas, ni nos atrevemos a reducir luxaciones, incluso aunque sepamos, porque la luxación precisa una reducción con control de daños, es decir, sabiendo que no vamos a tocar una arteria, sabiendo que no vamos a provocar una lesión de un plexo nervioso, de una rama nerviosa o de algo más importante. Hay que hablar de 3 traumatismos especialmente relevantes, con los que tenemos que tener, me he hecho una chuleta para que no se me olvide, 3 traumatismos muy importantes. Primero, el traumatismo cráneoencefálico, es decir, que nos afecta a la cara o a la cabeza e incluso al cuello, ¿vale? Siempre que nos encontremos una lesión de cabeza, cuello, cara, tenemos que aplicar este protocolo de traumatismo cráneoencefálico. En el protocolo de traumatismo cráneoencefálico, primero comprobamos que la persona es consciente, que se acuerda de lo que le ha pasado, que nos cuenta quién es, cómo se llama, en qué día estamos. ¿Os acordáis el protocolo de la persona inconsciente? Pues hay que buscar que no haya una afectación cerebral. Vigilamos la conciencia, vigilamos el pulso. Mirad, esto es muy importante. Normalmente, cuando uno se pone muy nervioso o cuando está con una lesión aguda, el pulso se acelera. No os asustéis si un paciente que se ha dado un golpe tiene el pulso acelerado o incluso la tensión un poquito alta. Eso es normal. No es normal cuando yo cojo el pulso en una lesión en la cabeza y el pulso cada vez está más bajito, más bajito, más bajito. Mientras esté en un rango normal entre 60 y 100 latidos por minuto, no os agobiéis. Pero si el pulso empieza a bajar y hace una bradicardia y baja a 40 y baja a 30, posiblemente hay una compresión a nivel del cerebro y es una emergencia vital. Por eso es importante comprobar las constantes, fundamentalmente la tensión y el pulso. Si podemos tomar la tensión, magnífico, porque vamos a ir comprobando que una tensión estable nos indica que no hay una hemorragia masiva. Si podemos comprobar el pulso y el pulso permanece estable, nos indica lo mismo, que no hay una afectación severa del parénquima del cerebro, del corazón o del aparato digestivo sangrando de forma masiva, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en el traumatismo cráneoencefálico vigilamos el pulso, vigilamos el habla y vigilamos las pupilas, de manera que sean las dos iguales y que se contraigan y se abran con la luz, ¿vale? Eso sería lo más importante en el traumatismo cráneoencefálico. Signos de alarma en el traumatismo cráneoencefálico: la obnubilación, la pérdida de conciencia, la pérdida de la capacidad de habla, el paciente empieza a hablar raro o no sabe hablar, está estuporoso, los vómitos o las náuseas. Por eso no damos de comer a un traumatismo cráneoencefálico hasta no asegurarnos de que más o menos está bien. Podemos aplicar lo mismo que hemos dicho en el resto de traumatismos. Reposo, esa persona tiene que estar tranquila, si es posible con la cabeza ligeramente más elevada que el corazón.
frío, donde nos hayamos producido la contusión, por supuesto que podemos poner frío, un puñetazo en la cara, un golpe de la cabeza contra el suelo, claro que tenemos que poner frío, que se forme el famoso chichón, pues hasta es bueno, ¿no? Porque conseguimos que salga hacia afuera. No os asustéis si se produce la salida de sangre por un traumatismo craneoencefálico, simplemente controladlo, vigilad y esperad a que lleguen las asistencias sanitarias. Hemos puesto descanso, hemos puesto frío, hemos puesto una leve compresión, ¿vale? Si colocamos el frío podemos poner un vendaje que se llama encapelina o simplemente un gorrito sujetando el frío, ¿de acuerdo? Que nos puede ayudar en esa mínima compresión para evitar el edema. Y la elevación, descansamos un poquito más elevados que la altura del corazón. Eso sería el traumatismo craneoencefálico. Otro traumatismo muy importante es el traumatismo torácico. En el traumatismo torácico lo más importante va a ser observar cómo respira el paciente. Una persona sana respira unas 10-14 veces por minuto, entre 10 y 14 veces por minuto. Cuando una persona respira muy superficial y muy rápido, como jadeando, nos está indicando que posiblemente o está nerviosísima o acaba de hacer un esfuerzo intenso, o estamos teniendo una lesión en la caja torácica severa, ¿vale? Si observamos cualquier perforación en la caja torácica o si observamos que cuando el paciente respira alguna herida de la caja torácica suena como si fuera un silbido o sale como una espuma rosada, tenemos que tapar esa herida del tórax sellando 3 lados de esa herida. Veréis, tapamos con una gasa. Sobre la gasa, si podemos, colocamos algo impermeable, un papel aluminizado, el envase de una gasa de esas que lleva vaselina, o si no tenemos otra cosa, pues gasa simplemente, pero algo colocamos sobre la herida. Tenemos la herida por la que entra o sale aire y colocamos lo que queremos para taponar la herida, sellando 3 lados y dejando uno abierto, para que funcione como una válvula que permita la salida del aire, pero no la entrada, la salida del aire, pero no la entrada. Porque la lesión más grave que nos podemos encontrar en el tórax es una lesión con una herida interna que permita la salida de aire o sangre a la cavidad torácica, pero la no eliminación de ese aire o sangre, con lo que cada vez la sangre o el aire que nos encontramos en la cavidad torácica comprime el pulmón, colapsa el pulmón, de manera que el paciente deja de respirar. Esto se llama neurotórax a tensión y requiere medidas drásticas de emergencia. ¿Vale? Entonces es muy importante saber observar que pues esa lesión, que nos la vamos a encontrar fundamentalmente en el que el paciente respira de forma rara, no eleva las dos cavidades, o sea, la caja torácica no funciona de forma simétrica, es como si tuviera 2 cavidades torácicas. Recordad que el traumatismo torácico es la 3ª causa más importante de muerte en el mundo entero. Enfermedades cardiovasculares, cáncer y la 3ª el traumatismo torácico, o sea que realmente es importante. Si el paciente respira normal, los 2 lados de la caja torácica se mueven de forma simétrica, ¿vale? Eleva la caja torácica y baja la caja torácica y respira más o menos normal, un traumatismo torácico puede ser muy doloroso y no tener por qué ser grave. Y puede ser menos doloroso y ser muy grave, pues porque una costilla perfora un pulmón, por ejemplo. Pero nos vamos a dar cuenta por la clínica del paciente. Traumatismo torácico, pues vigilamos igual que hemos hecho en el traumatismo craneoencefálico la frecuencia cardíaca. Si podemos tomar la tensión sería magnífico, porque una bajada brusca de tensión nos va a hablar de una hemorragia. Y vigilamos la frecuencia respiratoria, que ese paciente respire esas veces normales que normalmente respira cada paciente. Que no esté muy agitado, que no respire cada vez más o cada vez menos. Eso nos estaría hablando de que hay una afectación torácica. Cuando se nos rompe una costilla, cuando se rompen 2 costillas e incluso cuando se rompen 3 costillas, necesariamente no tiene por qué ser una lesión horrible, ni siquiera vamos a intervenir poniendo un yeso, una escayola, vamos a fijar la caja torácica con un vendaje especial y ya está. Pero en una situación de primeros auxilios lo único que hay que hacer es mantener al paciente en reposo, ¿de acuerdo?
le mantenemos en reposo. Evidentemente la caja torácica no se puede elevar más que el corazón, porque está el corazón ahí metido, pero sí tenemos que comprobar que ese paciente respira de forma normal, que ese paciente que no nos encontramos heridas en la caja torácica por las que se sale el aire o por las que entra aire, ¿vale? Eso sería lo más importante en un traumatismo torácico, si es que nos encontramos una fractura. Vigilamos frecuencia respiratoria, vigilamos frecuencia cardíaca, las dos cosas que hemos dicho. Si el paciente tiene tos o esputa sangre, nos está hablando de una lesión interna y se trataría de una emergencia, como hemos dicho antes. Así como vigilamos la movilidad torácica y ya está, ¿no? Eso sería lo más importante. Igual manera, donde se ha producido la contusión, frío local. El frío local es esencial. El descanso es esencial, en este caso la elevación no la vamos a poder hacer, y la compresión, pues dependiendo de lo que tolere el paciente, un vendaje suave que coja la caja torácica puede provocar sensación de alivio, pero siempre sin forzar el hundimiento costal si notamos una fractura o cualquier otra cosa, ¿vale? Y por último nos quedaría el traumatismo de la cavidad abdominal. En el traumatismo de la cavidad abdominal, lo más importante es vigilar una cosa que se llama defensa abdominal. Es decir, vigilamos que la tripilla del paciente esté blandita. Tocamos el ombligo muy suave alrededor y si la tripa está blandita, nos deja palpar la tripa, es un buen signo. Es un signo inmediato de alarma cuando en un traumatismo abdominal, al tocar la tripa, es tan duro como una tabla. Eso se llama vientre en tabla o defensa abdominal. Eso nos está indicando que hay una lesión interna. En el traumatismo abdominal, las lesiones más importantes, más severas, más graves y más preocupantes son la lesión del bazo, la lesión del hígado y las lesiones de los riñones. La lesión renal se va a manifestar en forma de hematuria, nos va a salir sangre por la orina, lo cual nos va a dar un claro indicio de que el paciente tiene una afectación renal, y la afección hepática o la afección esplénica, la del bazo, nos va a dar una hipotensión. Lo que nos vamos a encontrar es que el paciente se pone sudoroso, pálido, frío, y cuando cogemos el pulso, al contrario que pasaba en la cabeza, se nos va a poner muy taquicárdico, muy rápido, muy finito, muy finito. Parece como si se le quisiera ir el pulso. De hecho, el paciente lo que está haciendo es perder sangre, ¿no? En este caso, también en los traumatismos de la cavidad abdominal, va a ser importantísimo el reposo, ¿vale? Importantísimo. Por supuesto, el reposo implica un reposo de no comer, no beber, no ingerir nada, hasta que sepamos que el traumatismo abdominal es inocuo, es decir, que no le ha afectado a ningún órgano interno. Vigilar la orina para ver que no hay sangre. Colocar frío, podemos colocar frío local en la zona donde se ha producido el impacto. Reposo y frío son las dos medidas más importantes en el traumatismo abdominal. En cualquier traumatismo, pero fundamentalmente en las tres cavidades, torácico, craneal y abdominal, vigila tensión arterial y vigila el pulso. Si no tienes para vigilar la tensión arterial, vigila el pulso y vigila la frecuencia respiratoria, que son dos indicadores de cómo está evolucionando tu paciente. En ningún caso les deis de comer, no les deis de beber, ni en cavidad craneal, ni en cavidad torácica, ni en cavidad abdominal, porque es lo más importante. Bueno, y aunque escapa un poco de primeros auxilios, me apetece mucho traeros una lesión concreta, y así aprovecho y os enseño mi cuchillito Morakniv original de manguito de madera y una preciosa funda de cuero. No sé si se apreciará porque ya sabemos que con la luz del vídeo y con el vídeo no se ve muy bien, pero fíjate qué fundita de cuero. Voy a enseñároslo porque es precioso. Mira qué filo, qué hoja, qué preciosidad. El mango enviado directamente de Suecia. Bueno, a lo que iba, que me cebo y ya no hay manera de hacerlo. Mirad, hay una lesión concreta que se llama pulgar del guardabosques o esguince del guardabosques, pero sin duda alguna debería llamarse esguince del bushcraft. ¿Por qué? Porque el mecanismo lesional es este. Cuando yo estoy intentando afilar, cuando yo estoy intentando cortar con el cuchillo en un agarre normal, en un agarre convencional, estoy intentando y me atasco con un nudo o se me queda la madera enganchada y el cuchillo lleva hacia atrás el pulgar. De manera que lo que yo haría, voy a guardarlo que esto vale su paño, lo que yo haría sería esta lesión, ¿de acuerdo? Llevándome aquí el pulgar hacia atrás. Esto, de forma aguda, como os he dicho, se llama pulgar del guardabosques. Cuando el traumatismo es crónico, porque estoy constantemente trabajando con el cuchillo y se repite una y otra vez, el nombre que recibe es pulgar del esquiador, porque también se ve con los palos de esquiar o con los palos de trekking. ¿Qué ocurre en esta lesión? Que el ligamento cubital de la articulación metacarpofalángica del primer dedo
el ligamento de la cara interna del pulgar, este se distiende o se rompe. Si se distiende, hay que tener reposo aproximadamente 6 semanas sin trabajar con el cuchillito y poner, por supuesto, hielo, que es el tratamiento de erección, pero ojo, porque si se rompe o si la lesión se cronifica mucho tiempo, se acaba interviniendo, se acaba operando. Bueno, quería comentaros este esguince porque aunque no es el más frecuente, pues es un esguince que en nuestro entorno sí que conviene conocer, ¿no? Pulgar del guardabosques, que debería llamarse, y a partir de ahora nosotros lo conoceremos como pulgar del buscaz. Venga, que tengáis un día magnífico, que ojalá este vídeo os haya aportado cosas y que paséis un día fenomenal.